¿Y si te dijera que algunas de las escenas más queridas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado no fueron originales? Que los momentos que más nos hicieron reír, los que se volvieron parte de la infancia de millones, ya habían ocurrido antes, pero en otro idioma, en otra época y en otro formato. Aunque cueste creerlo, hay pruebas claras, contundentes e innegables. Detrás de las carcajadas y de las frases icónicas y del humor blanco, hay una verdad que poco ha sido explorada. Roberto Gómez Bolaños construyó buena parte de su universo con ladrillos tomados prestados del cine clásico de los años 20 y 30. Desde su infancia, Chespirito fue un fanático obsesivo del humor físico, del cine mudo, de los grandes cómicos como Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Stone Laurel y Oliver Hardy. Él creció viéndolos en televisión en blanco y negro, admirándolos como si fueran dioses de otro mundo. Esta admiración lo marcó y lo formó y, al llegar el momento de crear su obra propia, muchos de estos momentos volvieron a aparecer. Pero no lo habrían hecho como guiños sutiles, sino como recreaciones completas. Pero lo más curioso de esto es que no se limitó solo a los chistes o a los gags visuales. Incluso la música del Chavo del Ocho, como muchos saben, esa melodía alegre y nostálgica que nos transporta de inmediato a la vecindad, tampoco es original. El tema se llama The Elephant Never Forgets y fue compuesto por el músico francés Jean-Jacques Perret. Pero lo más desconcertante es que fue usada sin autorización durante varios años, lo que más tarde provocó una demanda legal por derechos de autor. Pero eso es tema para otro momento. Lo importante aquí es el símbolo. Incluso la banda sonora del programa más emblemático de la televisión mexicana fue, en el fondo, una pieza importada de otra parte del mundo, por lo cual Chespirito tuvo que pagar una considerable cantidad de dinero. Tal vez eso explica por qué esta canción tiene una vibra tan rara, hipnótica, tan distinta a cualquier otra música. Es alegre pero también melancólica, como si en el fondo supiera que está destinada a repetirse para siempre. Pero no nos desviemos. Lo que vas a ver a continuación no es una lista de coincidencias. Esto es un recorrido por las escenas, los gags y los homenajes que definieron el estilo de Chespirito, pero que nacieron décadas antes. Un claro ejemplo está en el episodio del Chavo del Ocho titulado La sobrina de Doña Clotilde, emitido en 1978. Kiko y el Chavo aparecen cuidando una bebé. Cuando la niña comienza a llorar, los dos se asustan. El Chavo, intentando calmarla, saca de su pecho una mamila con leche. Para la audiencia, esto habría sido un momento cómico y bizarro, pero en realidad, esa misma escena ya existía. En el cortometraje Their First Mistake, filmado en 1932, el gordo y el flaco también son niñeros, y en una escena clave, uno de ellos saca del pecho una especie de teta falsa para alimentar al bebé. Mismo concepto, mismo ángulo, mismo remate. ¿Homenaje? ¿Copia? ¿Una relectura? Eso solamente lo decide el público, pero lo que no se puede negar es que Bolaños tenía grabadas estas secuencias en su cabeza desde que era niño, y para él, estos comediantes no eran solo referentes sino maestros. Pero la siguiente escena es mucho más oscura, literalmente. En el episodio del Chapulín Colorado en la casa del fantasma hasta los muertos se asustan, de 1974, una pareja llega a una casa que acaban de heredar. El único requisito para quedarse con ella es pasar ahí toda la noche. Pero lo que parecía una simple formalidad se convirtió en una experiencia aterradora. Puertas que se cierran solas, esqueletos, apariciones, sonidos extraños, un mayordomo espectral con una vela en la mano. Todo parece sacado de una película de terror y lo es. La historia entera sería una adaptación directa del corto The Laurel Hardy Murder Case de 1930. En esta cinta, el gordo y el flaco también llegan a una casa lúgubre para reclamar una herencia y también son recibidos por un mayordomo tétrico. Además, también experimentan fenómenos sobrenaturales e incluso las escenas bajo la lluvia con el paraguas son prácticamente idénticas.
En la versión de Chespirito, el mayordomo es interpretado por Ramón Valdés, en la original por Frank Austin, pero la estructura narrativa es la misma. Pero lo más inquietante es que la repetición no se limita a escenas aisladas. También hay coreografías enteras replicadas desde los clásicos del cine mudo. Un claro ejemplo es el siguiente caso. En el episodio titulado "Para un chaparro bajar de la banqueta es caer al vacío", emitido en 1976, el Chapulín Colorado trata de recuperar unos papeles que han quedado atorados en el borde de un edificio. La escena resulta bastante tensa. El Chapulín se arriesga, camina al borde del precipicio e intenta trepar por el muro y termina colgado de un tubo. Esa imagen, que muchos recuerdan con cariño, es una copia casi exacta de una de las escenas más icónicas del cine mudo, la de Harold Lloyd en Safety Last de 1973. En esa película, Lloyd escala un edificio y termina colgado del segundero de un reloj gigante, justo antes de caer al vacío. El ángulo, la tensión e incluso la forma en la que el tubo se rompe, todo, absolutamente todo, fue llevado a la televisión mexicana con apenas unas variaciones mínimas. Pero no se trata tan solo de una coincidencia visual, sino de una reproducción consciente. Una escena tomada de un momento histórico del séptimo arte y reciclada en clave cómica para otra generación. Una especie de loop eterno donde el pasado sigue regresando, disfrazado de novedad. Así, en el universo de Chespirito, los homenajes a la comedia física no se detienen allí. Hay una escena que parece menor, casi anecdótica, pero cuando se observa con atención, revela otra referencia directa al cine clásico. En el episodio llamado Don Ramón Atropellado, emitido en 1978, vemos a Monchito en cama con una pierna enyesada, supuestamente por haber sido atropellado. Así, en una escena específica, le pide al Chavo y a Kiko que lo ayuden a acomodarse, en particular a moverle la pierna, pero, como es de esperarse, la ayuda termina siendo una tortura. Lo sacuden, lo empujan y lo hacen gritar y, aunque para nosotros es solo otro momento gracioso en la vecindad, la escena es una recreación casi literal del corto Country Hospital de 1932 del Gordo y el Flaco, donde Hardy tiene una pierna rota y Laurel intenta moverla con torpeza. Así, el resultado es el mismo: dolor, caos y humor involuntario. Lo que realmente cambia es el idioma y los personajes. Pero la siguiente referencia es aún más icónica y probablemente la más recordada incluso fuera del universo de Chespirito: la pared que cae encima del protagonista. En La vecindad en ruinas, episodio del Chapulín Colorado transmitido en 1973, una pared entera colapsa sobre el Chapulín. El gag funciona porque él, por pura suerte, queda parado justo donde estaba la ventana. Este gag no solo es viejo, sino sería también legendario y apareció por primera vez en el corto Backstage en 1919, protagonizado por Roscoe Fatty Aburkle. Más tarde, fue perfeccionado por Buster Keaton en la película Steamboat Bill Jr. de 1928. Ahí también, una fachada de casa cae sobre él y sobrevive solo porque su cuerpo coincide con el hueco de la ventana. Este chiste visual se volvió uno de los más emblemáticos de la historia del cine. Es un equilibrio perfecto entre riesgo, cálculo y humor y fue importado con toda su gloria al mundo del Chapulín, pero no como precisamente una inspiración, sino como una reproducción casi directa. Y por último, pero no menos importante, tenemos una de las escenas más surrealistas y bizarras de todo el repertorio de Chespirito: la cabeza que gira. En Vagabundos vemos, trabajos no sabemos, episodio del Chapulín Colorado emitido en 1975, uno de los personajes queda atorado con la cabeza en el techo. El Chapulín intenta ayudarlo, girándole la cabeza como si fuera un muñeco de trapo. Le da vueltas de 360 grados, la estira y la suelta y
Lo que parece un momento de humor absurdo tiene un origen muy específico. La película Way Out West de 1937 del Gordo y el Flaco, en una de sus secuencias más ridículas y también memorables, Laurel gira la cabeza de Hardy de forma idéntica. No hay lugar a dudas, es la misma idea, la misma exageración física, el mismo resultado. Millones de personas en América Latina, personas que jamás vieron una película de Harold Lloyd o un corto de Buster Keaton, rieron con estas mismas bromas sin saber que tenían 50 años de antigüedad porque el humor, cuando es universal, no caduca, solo cambia de traje. Incluso la música que acompañó a ese mundo, como The Elephant Never Forgets, parece encajar con esa idea de memoria involuntaria y todas las otras piezas musicales que fueron utilizadas sin permiso de los autores, en especial de películas de Disney. Canciones pegajosas, eternas, repetidas, recicladas que parecían creadas para el Chavo. Y es que tal vez eso sea lo más irónico de todo, que el símbolo musical más icónico de la televisión mexicana ni siquiera fue compuesto en México, ni por un mexicano. Pero tal vez allí es donde radica la verdadera genialidad de Roberto Gómez Bolaños. No en inventar todo desde cero, sino en tomar lo que ya existía y hacerlo suyo. Recontextualizarlo, adaptarlo y traducirlo emocionalmente a una nueva generación y a toda Latinoamérica. Y aunque Chespirito no fue el primero en hacer esas bromas, sí fue el primero en hacer que esas bromas hablaran español, y en el proceso logró algo que muy pocos comediantes han conseguido: hacer reír a un continente entero sin necesidad de explicar demasiado. Y es que si lo piensas bien, tal vez el verdadero homenaje no fue hacia el Chaplin, Keaton o Lloyd. Tal vez el verdadero homenaje fue hacia nosotros, hacia la audiencia, hacia el niño interior que todos llevamos dentro y que se ríe cuando alguien se cae, cuando alguien grita o cuando alguien queda con la cabeza girada en el techo. Y es que al final del día, ese es el secreto de Chespirito. Nos enseñó que no hay nada más universal que la risa, ni más eterno que aquello que se repite con amor. Finalmente, todos los personajes, incluyendo al Chapulín, al Chavo del Ocho y a todos los involucrados, es lo que hizo conectar con la gente. Los Tres Chiflados no fueron tanto un éxito en Latinoamérica, no son tan atemporales, no sobrevivieron al paso de los años, pero Chespirito y todo su universo sí que lo hicieron. Y antes de terminar, además de pedirte que te hagas miembro del canal para ver videos exclusivos que no encontrarás en ninguna otra plataforma, te dejo con la frase de Picasso: los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Todo está hecho. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.